se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Me gustaría compartir con ustedes un importante tema que nosotros no debemos pasar por alto, y también pues anhelo que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes en esta cadena y el poder tener parte en este culto divino. Y bueno, vamos a iniciar este tema teniendo primeramente una oración a nuestro Padre Celestial para que Él pueda dirigir todo lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu bendito y santo nombre. Padre eterno, gracias Señor porque nos das la oportunidad de estar, Señor, gozándonos en tu día sábado, en tu santo y glorioso día, oh Padre, que usted ha bendecido, ha santificado, ha apartado, Señor. Y anhelamos en esta oportunidad, oh Dios, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Anhelamos, oh Dios, de tu Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, queremos, Padre Celestial, que usted permanezca en nuestros corazones, que nos dé discernimiento, Señor, y que nos mantengas atentos a estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en la historia humana. Padre Celestial, bendiga a cada uno de los hermanos y las hermanas, Señor, que están también tomando su decisión para hacer los planes de establecerse en el campo. Oh Padre, dirige a cada uno de los hermanos y a las hermanas también. Padre, pedimos, Señor, que usted sea con nosotros en esta oportunidad y que, Padre, sean las palabras de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos y rogamos, sabiendo que nosotros no hay méritos, pidiéndote el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Lávanos y límpianos en tu sangre bendita, oh Dios. Todo esto en el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Feliz sábado nuevamente, cada uno de los que nos escuchan. En estas preciosas horas que transcurren de este santo día, me gustaría compartir el tema que lleva por título Dos movimientos, el Éxodo y el Adventismo. Dos movimientos, el Éxodo y el Adventismo. Apreciados hermanos, tengo muchos textos que compartir, citas que compartir, para que podamos terminar este culto maravilloso enriquecidos con la palabra de Dios y con el testimonio, a la ley y al testimonio. Mis hermanos, me gustaría que me acompañaran al libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer Primera a los Corintios desde el versículo 1 en adelante. Nos dice de la siguiente manera, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Más, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo alabo al Señor Jesús porque Él es la roca eterna. Pero Dios no se agradó, dice el versículo 5, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero esas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a juzgar. Y quiero saltarme al versículo 11, porque nos reitera nuevamente lo que nos dijo allá en el versículo 6. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así que aquí la palabra del Señor nos muestra que eso que aconteció en el pasado es como ejemplo. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Apreciados hermanos, cuando la palabra menciona aquí ejemplo, viene siendo un tipo para nosotros que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Y aquí nos presenta el antitipo. Así que, apreciados hermanos, dice que esas cosas fueron como ejemplo. En el libro de Romanos, el capítulo 15, otro texto que me gustaría leer de manera introductora, Romanos capítulo 15, el versículo 4, un texto relacionado con el que acabamos de leer, dice el versículo 4, pero las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Apreciados, el Israel antiguo y el moderno son dos movimientos paralelos. El antiguo Israel literal fue llamado a salir del Egipto literal, y el moderno Israel espiritual es llamado a salir del moderno Egipto de Babilonia y de Babilonia espiritual, siendo guiado a través del desierto del pecado hasta la Canaán celestial. La Escritura llama al pueblo adventista para que estudie las experiencias y avatares del antiguo Israel en el movimiento del Éxodo. El libro de Salmos nos hace un resumen de lo acontecido en el pueblo de Israel. Creo que me acompañen al libro de Salmos 106, Salmos 106, desde el versículo 13, Salmos 106 desde el versículo 13. Pero pronto se olvidaron de sus obras, hablando de este pueblo. No esperaron su consejo y ardieron de deseo en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, más envió flaquezas en sus almas. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo de Jehová. Se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió el furor en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Canaán, de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Versículo 23, y dijo que los hubiera destruido, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, ante él en la brecha, a fin de apartar su ira, para que no los destruyase. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová.
por lo que alzó su mano contra ellos para derrocarlos en el desierto y humillar su simiente entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Apreciados hermanos, el libro de Testimonios para los Ministros, página 98, nos dice el espíritu de profecía de la siguiente manera: la experiencia de Israel, referida a las palabras procedentes por el apóstol y registrada en los Salmos 105 y 106, contiene lecciones de amonestación que el pueblo en estos últimos días necesita estudiar especialmente. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Este es el consejo de la profeta del Señor. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Hermanos, el antiguo Israel es, como mencionamos, es un tipo del Israel moderno. Y apreciados, no estamos hablando tanto, ni tampoco la Biblia habla exclusivamente de el Israel literal de Palestina actual, aunque Dios alcanzará bajo la proclamación de la última advertencia a judíos literales, como ya vemos, lo está haciendo, ayudando a algunos a reconocerlo como el Mesías. Pero noten lo que, y les recuerdo lo que dice el libro a los Efesios. El libro a los Efesios en el capítulo 2, Efesios en el capítulo 2, versículo 11, Efesios 2, 11 en adelante nos dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión, hecha excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, yo alabo al Señor Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido acercados por la sangre de Cristo. Así que por medio de Cristo llegamos a ser ciudadanos de Israel espiritual. Somos acercados por medio de Él. Leamos otro texto en el libro de Romanos, el capítulo 2. Romanos, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío aquel lo que es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío aquel que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Hermanos, somos acercados a la ciudadanía por medio de la sangre de Cristo. Y Dios considera verdadero judío al que lo es en su interior. Somos el Israel moderno. Y hermanos, vamos a ver este paralelo que Dios hace con el moderno y antiguo Israel. Primero, precisamente antes de que Israel fuera liberado de Egipto, Dios derramó su ira en 10 plagas, de las cuales las últimas 7 cayeron solamente sobre los egipcios. Justo antes que el pueblo adventista es liberado de este mundo, de sus persecuciones y esclavitud, ha de manifestarse de nuevo la ira de Dios en las plagas postreras, en las 7 postreras plagas, de las cuales estas 7 últimas caerán sobre los malvados. La liberación de Israel en Egipto se produjo a medianoche, y la liberación final de la sentencia de muerte para el remanente de la iglesia tendrá lugar a la medianoche. La organización de los dos movimientos es casi idéntica. La Reforma Pro Salud formaba parte de ambos, y ambos movimientos han resultado malditos por la multitud mixta, que fue la causante
de la mayor parte de los problemas a todo lo largo de su historia. Y Satanás, mediante ataques desde el exterior y apostasías desde el interior, procuró detener el movimiento del éxodo y evitar que alcanzara la tierra prometida. A pesar de ello, el mismo movimiento que dejó Egipto alcanzó Canaán tras haber sido purgado de los rebeldes antes del cruce del Jordán. La historia del movimiento adventista se ajusta fielmente al tipo, apreciados. Nos dice el libro de Oseas en el capítulo 12, versículo 13, por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Moisés pereció en las fronteras mismas de la tierra prometida. No obstante, antes de morir, Dios le dio toda la instrucción necesaria para conducir a Israel y establecerlo en la tierra prometida. Josué no hizo más que llevar a cabo la instrucción dada a Moisés. Ahora el movimiento adventista fue y seguirá siendo dirigido por un profeta. La profetisa murió ante los límites de la Canaán celestial tras haber contemplado una visión, las glorias de la tierra prometida. Mediante ella el Señor dio toda la instrucción de forma detallada para llevar al pueblo adventista en su viaje. Disponemos del espíritu de profecía tan ciertamente como si la profetisa estuviera aún viva. De Egipto a Canaán había un corto trayecto inferior a los 400 kilómetros. Caminando una medida de 15 kilómetros diarios, la habría alcanzado en menos de un mes. No obstante, haciendo el trayecto en línea recta, se habrían de encontrar con los hostiles filisteos, y debido a su falta de fe en aquel que había prometido pelear las batallas en lugar de ellos, el Señor tuvo que conducirlos a lo largo de un gran rodeo. No pudieron entrar a la tierra prometida hasta tanto no hubieron aprendido las lecciones de la victoria y la liberación por la fe. Su primera lección vino en el Mar Rojo. Según la cronología bíblica, apreciado, los israelitas abandonaron Egipto el día 15 del primer mes, en el año 1491 antes de Cristo. Acamparon en el mes tercero al pie del monte Sinaí, lugar en el que recibieron la ley, edificaron el santuario y instituyeron sus servicios típicos, cuyo propósito era revelar al Cordero de Dios y al plan de redención. Esa era la preparación necesaria para entrar en la tierra prometida. Durante casi 2 años habían acampado alrededor del monte de la ley, cuando les llegó el mensaje que está registrado en Deuteronomio el capítulo 1, el versículo 6, nos dice: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo. El versículo más adelante: entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Comenzó entonces la marcha hacia Canaán, y en 11 días habían llegado a Cades Barnea, en la franja sur de la frontera con la tierra prometida. El plan de Dios era introducirlos directamente allí. Nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 413. Patriarcas y Profetas en la página 413. Dios les había dado el privilegio y el deber al entrar en la tierra y en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. Oh, apreciados, el conflicto de los siglos en la página 511 nos da una de los tantos por qué no entraron en la tierra prometida. 511 nos dice: no era la voluntad de Dios que el Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlos a la tierra de Canaán y establecerlos allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oh, apreciados, ¿a causa de qué?
de la incredulidad. Noten ahora lo que nos vuelve a decir Patriarcas y Profetas, la página 414. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Apreciados, así que en Cades Barnea su fe se tambaleó. Fueron a Moisés y le propusieron que enviara espías a fin de que investigasen si la tierra era buena y si iban a ser capaces de poseerla. Su petición evidenciaba que no creían a Dios, pero les fue concedida de la misma forma en que sucedió más tarde, cuando pidieron un rey. Se eligió una comisión de 12 hombres. Tras 40 días de reconocimiento regresaron con muestras de los frutos e informaron sobre la buena tierra que realmente era. La comisión se dividió y 10 declararon que no serían capaces de poseer la tierra, dejando a Dios fuera de sus cálculos y dirigiendo únicamente su atención a sus propias obras y organización, y concluyeron que la empresa era inalcanzable. Su informe trajo gran desaliento y el pueblo lloró y amenazó con designar un capitán que los llevara de nuevo a Egipto. Moisés, Caleb y Josué procuraron alentar al pueblo. Afirmaron lo que nos menciona en Números, el capítulo 13. Jehová está con nosotros, no lo temáis. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero debido a su rebelión, se encendió la ira del Señor y sentenció que ninguno de aquellos que al salir de Egipto tenía una edad igual o superior a los 20 años, entraría en la tierra prometida, con excepción de Caleb, de Josué y Caleb, por cuanto a ellos los había animado otro espíritu y decidieron ir detrás de Jehová. ¿Y qué hizo Dios con los que dejaron de tener fe? Mis hermanos, nos dice el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 32 en adelante. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. ¿Cuál era el propósito inicial de Dios? Propósito que se vio obligado a modificar cuando Israel se rebeló, era llevarlos directamente a la tierra prometida, pero ellos claudicaron e intentaron entrar por sus propias fuerzas, siendo derrotados por los amorreos. El mucho tiempo que estuvieron acampados alrededor del monte de Seir vino a convertirse en 38 años. Entonces recibieron un mensaje similar al aquel otro que les llegó estando acampando al pie del Sinaí, justo antes de que alcanzaran Cades Barnea. Bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Se trata de otro llamamiento a entrar en la tierra prometida, separado 38 años del primero. Este debió ser un mensaje animador para los cansados peregrinos. Y bien podemos imaginar que llenó de alegría el campamento. Significaba que su peregrinaje por el desierto tocaba a su fin, iba a llegar a su fin, y que la tierra prometida no estaba ya muy lejos. Llegaron rápidamente a las orillas del Jordán, si bien desconocemos el tiempo exacto que les tomó. Pero cuando estuvieron acampando en Cades Barnea, murmuraron en sus tiendas y en sus hogares y hablaron palabras duras contra Dios y contra Moisés, y el Señor lo oyó todo. Lo que nos menciona
acerca de lo que Dios oyó acerca de ellos no es nada agradable, porque él menciona: he oído de aquellas, de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Y cuando nosotros leemos en el Salmos 106, que fue el texto que leímos al inicio, nos dice: sin embargo, no quisieron subir, sino que fuiste rebeldes al mandato. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, el siguiente versículo es una advertencia al movimiento adventista. Capítulo 4, el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Apreciados hermanos, cuando Israel, estando en las fronteras mismas de la tierra prometida, se volvió atrás al desierto, debido a su incredulidad, ese fue el comienzo de un regreso hacia Egipto. Estuvieron los siguientes 38 años vagando por los montes de Seir. No llegaron a regresar a Egipto ni avanzaban hacia Canaán. Se mantuvieron en una situación estacionaria. Y en Hechos 7:39 nos dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Caleb y Josué tuvieron que pasar todos esos años en el desierto aún sin tener culpa alguna en ello. No obstante, su única esperanza de alcanzar la tierra prometida consistía en permanecer fieles al Todopoderoso. Si hubieran claudicado y buscado un atajo, habrían terminado en desastre, ya que la columna de fuego de noche y la de nube de día dirigía al movimiento original de regreso al desierto, permaneciendo con él allí durante su peregrinaje. Si bien se habían rebelado contra el Señor, seguían siendo su pueblo escogido, aún, de entre toda la tierra. Aún los amó a su pueblo. Todos los congregados, los consagrados a él, estaban en su mano. La única esperanza de participar de ese amor consistía en permanecer en comunión y lealtad al movimiento y a su dirección. Ahora, apreciados hermanos, noten lo que nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 298. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Y ese es lo que nos menciona la inspiración. Y continúa diciendo: Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Por eso, hermanos, ese es uno de los propósitos de este estudio: repasar la historia del Israel antiguo para que ayuden. ¿A qué dice la inspiración? A nuestra preparación a la Canaán celestial. Por eso es que la profeta menciona que por lo menos debía estudiarse una vez por semana. Vamos a hacer una relación de lo acontecido en Cades Barnea con la iglesia, con el pueblo adventista. El movimiento adventista alcanzó su Cades Barnea en la asamblea de Minneapolis en el otoño de 1888. En los 2 o 3 años que la precedieron, el Señor, mediante el espíritu de profecía, envió mensaje tras mensaje declarando que estaban en las linderas de la Canaán celestial y llamando a un gran despertar espiritual. Ese fue el antitipo del mensaje dado a Israel justo antes de alcanzar Cades Barnea. Como menciona Deuteronomio 1, habéis estado bastante tiempo en este monte, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Hermanos, observemos los siguientes mensajes, les leeré, dado inmediatamente antes de 1888.
tal como aparece en Testimonios, el volumen 4. En 1879, en la página 306, escribe la profeta del Señor: estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. En 1880, en la página 16, el final de todas las cosas está a las puertas. En 1881, en la página 18, se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. En 1885, en la página 460, estamos al borde mismo del mundo eterno. En 1885, en la página 464, la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Apreciados, hubo también un llamamiento solemne al reavivamiento y a la reforma y a apropiarse de la justicia de Cristo en preparación para la entrada en el reino celestial. Por eso es que se nos menciona aquella cita famosa, aquella cita que conocemos muy bien de la Review and Herald del 22 de marzo de 1887. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Si se hiciera la voluntad de Satanás, nunca más habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el final del tiempo. Mis hermanos, la práctica totalidad de los artículos de la Review and Herald en los meses que precedieron a 1888 contenían fervientes y conmovedores llamamientos a un despertar espiritual que daría al pueblo de Dios una comprensión de su condición laodicense y de Cristo y su justicia como el único remedio. El volumen 4 de Testimonio fue escrito inmediatamente antes de 1888 y está lleno de mensajes advirtiendo de la cercanía del fin y de la necesaria preparación para la crisis que estaba a punto de venir. Durante la asamblea de Minneapolis, la justicia por la fe y la preparación para el fin fueron el tema de casi cada mensaje dado, y la sierva del Señor estuvo presente y se identificó plenamente con el mensaje. Hablando sobre el mismo más tarde, declaró en Testimonios para los Ministros, página 91, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, al sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaba dirigir sus ojos a su divina persona y sus méritos a un amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. El Señor dispuso derramar su Espíritu Santo en la lluvia tardía y terminar rápidamente la obra. En la Review and Herald del 2 de noviembre de 1892 nos dice: el tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puestos que el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra. Mis hermanos, así que la justicia de Cristo era esa luz que preparaba el camino para aquella gloria que se iba a manifestar. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda tierra. Pero muchos comenzaron a temer el fanatismo y el encuentro
que comenzó con una manifestación tan señalada de la presencia de Dios y de las bendiciones, y finalizó en el altercado y la confusión. Muchos sintieron que el mensaje que se estaba dando se desviaba de las buenas y viejas doctrinas que habían hecho de nosotros un pueblo peculiar, y las rechazaron. Tiene que haber sido tan terrible a los ojos del Señor como la rebelión en Cades Barnea, puesto que resultó en el mismo castigo, un retroceso al desierto. De igual forma en que el Israel murmuró en sus tiendas y criticó al dirigente escogido por Dios, quien se estaba esforzando en llevarlos a la tierra prometida, así también el Israel moderno volvió a protagonizar esas escenas en Minneapolis en 1888. Hermanos, nos dice el Espíritu de Profecía en la Review and Herald el 27 de mayo de 1890 lo siguiente: Dios ha suscitado a sus mensajeros para hacer su obra para este tiempo. Algunos han dado la espalda al mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres y sus imperfecciones. Cristo ha notado todas las palabras duras, orgullosas y despectivas dirigidas contra sus siervos, como si se hubieran pronunciado contra él mismo. Cómo el Señor Jesús tomó todas esas palabras, apreciados, como si se las estuvieran diciendo él mismo. Y nos sigue diciendo otra cita de la Review and Herald de 1896. Todos los reunidos en la asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad recibiendo el Espíritu Santo, que les fue enviado por Dios en una corriente tan rica de amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestro pueblo, se oyeron palabras de ridículo, crítica, burla y risa. Las manifestaciones del Espíritu fueron atribuidas al fanatismo. Las escenas que tuvieron lugar en esa asamblea hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar a sus hermanos a los que participaban en ella. Todo eso observó el vigilante celestial y quedó escrito en el libro de las memorias de Dios. Qué tremendo, hermanos. Nuevamente nos dice Testimonios tomo 6, página 450. Si hubieran, en la review, también está en la Review and Herald del 6 de octubre de 1896. Si hubieran hecho su obra hoy, el mundo habría sido ya advertido. Si su pueblo hubiese llevado a cabo el propósito de Dios en dar al mundo el mensaje de misericordia, Cristo había ya venido a la tierra y se habría dado la bienvenida a los santos de la ciudad. Si el pueblo de Dios hubiese preservado una conexión viviente desde el principio del movimiento adventista, estaría hoy en la Canaán celestial. Stewardship Series número 1 en la página 3 y 4. Hermanos, debido a su incredulidad manifestada en el rechazo del mensaje enviado para prepararlos para la Canaán celestial, el Señor debió alterar su propósito y hacer que su pueblo volviera al desierto del pecado, hasta que aprendiera las lecciones de fe. En Testimonios no publicados, el 7 de diciembre de 1901 nos dice: podemos tener que permanecer aquí en este mundo mucho más años debido a la insubordinación, tal como sucedió a los hijos de Israel. Pero por causa de Cristo, su pueblo no debiera añadir un pecado al otro. En el conflicto de los siglos, nos presenta lo siguiente, muy interesante lo que nos dice el conflicto de los siglos también. La historia del antiguo Israel es un ejemplo potente de la experiencia pasada del cuerpo adventista, que es una traducción literal. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Si todos los que
habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y los hubieran proclamado en poder del Espíritu Santo, el Señor había actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años harían que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado. Y Cristo habría venido para remitir a su pueblo, para redimir a su pueblo. No era la voluntad de Dios que el Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlos a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Apreciados, la iglesia entró en esa forma en el tiempo de tardanza, o en la demora, predicha en la parábola de las 10 vírgenes. Todas ellas salieron a encontrar al esposo, pero debido a que éste se demoró, cabecearon todas y se durmieron. Innumerables declaraciones en el espíritu de profecía afirman que el pueblo de Dios, pastores, aún hasta laicos, están dormidos. A las 10 vírgenes les llegó un clamor que llamaba a un despertar. He aquí viene el novio, salid a recibirlo. Todas oyeron el mensaje, pero solo 5, la mitad de ellas hicieron la preparación necesaria para entrar a la cena de bodas, a las bodas. A las cenas de bodas. A fin del tiempo de tardanza, se hará un mensaje de despertar al pueblo adventista. Qué triste saber que muchos no darán oído a esa advertencia, ni harán la necesaria preparación para entrar en el reino y participar en la cena de bodas del Cordero. La preparación necesaria consiste en aceptar como un don el manto de la justicia de Cristo y vestirlo. Es muy evidente que el rechazo del mensaje especial de Dios en 1888, que resultó en una alteración de su propósito de llevar a su pueblo directamente a la tierra prometida, marcó el inicio de un retroceso espiritual hacia el mundo o Egipto. De hecho, tal retroceso había comenzado ya y fue la razón para el envío del mensaje especial que los habría de preparar para entrar en la Canaán celestial. Noten lo que nos declara el espíritu de profecía respecto a este retroceso. En Testimonios tomo 2, página 124. Muchos no han avanzado desde hace años en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento y la verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo a las tinieblas y esclavitud de Egipto. En Testimonios tomo 5, página 39. Mi corazón gime día tras día y noche tras noche por nuestras iglesias. Muchos están progresando, pero en el sentido inverso, retrocediendo, apreciados. Y en Testimonios tomo 5, en la página 217, nos declara: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no ha cerrado el cielo para nosotros, pero nuestro curso de continuas reincidencias nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor al destierro ni la condenación. Hemos albergado pecados graves y atrevidos. Sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo, que la iglesia florece y que de un extremo al otro hay prosperidad espiritual. Pero ahora note lo que dice:
La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su dirigente, y está decididamente regresando hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda e incluso la incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Qué terrible, apreciados hermanos, la condición del pueblo como nos los presenta, de retroceso desde 1888, de reversa hacia Egipto. La influencia, nos dice el boletín del 28 de febrero de 1893, la influencia derivada de la resistencia a la luz y la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo mediante los testimonios. Apreciados, como sucedió con el antiguo Israel tras regresar de Cades Barnea, el movimiento adventista no recorrió todo el trayecto hasta llegar a Egipto o al mundo, pero ha retrocedido una buena distancia y ha permanecido en la condición laodicense, cavilando en el desierto y acampando alrededor del monte de la ley. Nadie puede leer Apocalipsis 3, 14 y 17, así como las incontables declaraciones del Espíritu de profecía relativas a nuestra condición espiritual y negar que hemos estado regresando hacia el mundo espiritualmente y vagando en el desierto del pecado. Lo mismo que el antiguo Israel. En el caso del pueblo adventista también es cierto que en sus corazones hay una dirección de retroceso a Egipto. Al mismo tiempo nos hemos estado jactando por nuestro progreso, por el progreso. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía, así lo expresa la profeta del Señor. Leamos en la Review and Herald del 25 de febrero de 1902. En muchos corazones parece haber escasamente un suspiro de vida espiritual. Elevaremos mediante una circunstancia medio muerto el espíritu egoísta y codicioso del mundo, participando de su impiedad y sonriendo ante sus falsedades. No, Dios presenta contra los pastores y al pueblo la dura acusación de debilidad espiritual, diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios llama a un reavivamiento y a una reforma espirituales. Oh, apreciados, hay muchos profesos. Y cuando digo esto también, apreciado, el mensaje es para mí. Cristianos que están esperando despreocupadamente el regreso del Señor, pero no llevan las ropas de su justicia. Pueden profesarse hijos de Dios, pero no están purificados de pecado. Son egoístas y autosuficientes. Su experiencia está a falta de Cristo. Ni aman de forma suprema a Dios, ni a su prójimo como a ellos mismos. No tienen una idea correcta de aquellos en los que consiste la santidad. No ven los defectos en ellos mismos. Están tan cegados que no son capaces de detectar la obra sutil de orgullo y la iniquidad. Están vestidos con los harapos de la justicia propia y padecen ceguera espiritual. Y nos dice en la Review and Herald del 26 de febrero de 1901, Satanás ha arrojado su sombra entre ellos y Cristo, y no tienen deseos de estudiar el carácter puro y santo del Salvador. Diariamente, la iglesia se está convirtiendo al mundo. Y por eso es que nosotros podemos comprender, y por eso es que la mensajera del Señor en otra cita nos declara que se está convirtiendo en hermana al seguir las prácticas de este mundo, en hermana de la Babilonia caída. Mis hermanos, noten lo que dice ahora esta declaración. Oh, apreciados. Testimonio tomo 5 en la página 31 en adelante. Se presenta a la iglesia en su situación actual,
como un estado de Laodicense, como en el estado de Laodicense, como un gran hospital lleno de enfermos y agonizantes. Todo aquel que haya estado relacionado con este mensaje desde hace 20 o más años, sabe que ahí nuestra obra acompañada de la prosperidad material, como el pueblo hemos estado retrocediendo espiritualmente hacia el mundo. Y ahora dice, el progreso y la prosperidad espirituales son lo único que Dios reconoce. Si las cifras fuesen evidencia de éxito, noten, si las cifras fuesen evidencia de éxito, y hoy en día esa es la preocupación. Los números, ¿cuántos millones ahora hay? ¿Cuántos se han bautizado? Hay prosperidad. Pero mis hermanos, ¿qué dice la inspiración? Y no es que esté en contra, apreciados, de que haya quienes se entreguen al Señor. El Señor es el único que conoce los corazones. Pero mis hermanos, hay una tendencia al valerse y hacer alarde de tantos números. Por eso la declaración dice, el progreso y la prosperidad espiritual son lo único que Dios reconoce. Si las cifras fuesen evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia. ¿Quién podría reclamar la preeminencia? Satanás. Porque la mayoría, apreciados, siempre ha sido dirigida por Satanás. Si fuese evidencia el éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, nos dice. Porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Mis hermanos, eso lo dice el Espíritu de Profecía. Porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Es el grado de poder moral que caracteriza a una institución, es el indicador de su prosperidad. Es la virtud. Esto es lo que Dios ha apreciado, lo que Dios ve. El grado de poder moral, la virtud, inteligencia y piedad de las personas que componen la iglesia, y no su número, lo que debía ser motivo de gozo y de agradecimiento. Oh, debería retumbar esta declaración en los oídos de todos los adventistas, estimados. Es la virtud, la inteligencia, la piedad de las personas que componen la iglesia y no su número, lo que debería ser motivo de gozo y agradecimiento. Apreciados, si bien es cierto que Israel rechazó a Dios en Cades Barnea, y él tuvo que conducirlos de regreso al desierto, no los olvidó ni desechó, ni inició, descartó completamente al pueblo. Incluso, aunque los registros de su vida en el desierto arrojaron poco más que una rebelión tras otra en contra del Señor, Él los amó por encima de todos los demás pueblos sobre la tierra y los condujo pacientemente mediante la columna de nube de día y de fuego por la noche. Lo halló en la tierra del desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó y lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Nos dice Deuteronomio 32. En el libro de Isaías capítulo 63, versículo 9 nos dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Que Dios tan misericordioso. Ahora que estamos al final de nuestro vagar por el desierto, cuán animador es el mensaje enviado por el cielo. Bástate, habéis rodeado este monte, volveos al norte, a la Canaán celestial. El Señor está dando de nuevo a su pueblo el mensaje, llamando a un reavivamiento espiritual y reforma de la verdadera piedad, y exaltando la justicia de Cristo como la única esperanza de victoria. Cuán animador debe ser para el moderno Israel el mensaje de que nos estamos acercando al final de nuestro peregrinaje y que el Señor ha extendido su brazo para concluir su obra y librar a su pueblo.
cuán agradecidos deberíamos estar de que la experiencia de 1888 no se haya de repetir. El Señor no conducirá de nuevo a este pueblo al desierto debido a la incredulidad, sino que aquellos que acepten el mensaje especial y hacen la preparación necesaria avanzarán victoriosos a la tierra prometida, y todos los demás lastimosamente serán zarandeados. Mis hermanos, 10 días antes del día de la expiación tenía lugar el festival de las trompetas para despertar a Israel a que hicieran una preparación especial para el día solemne que sellaba su destino. Justamente antes del final del tiempo de gracia en el movimiento adventista, será enviado un mensaje para despertar al pueblo a que se prepare para el final tiempo de gracia en el día antitípico de la expiación. Y el apóstol Pedro describió así este mensaje en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Mis hermanos, arrepentíos, por lo tanto, y reformad vuestras vidas. Así dice en la traducción de Weymouth. Dice, arrepentíos, por lo tanto, y reformar vuestras vidas, de forma que el registro de vuestros pecados pueda ser cancelado y que pueda venir tiempos de reavivamiento de parte del Señor. Me gusta esta traducción. Joel, por otra parte, describió el mismo mensaje: tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. También todos cuantos moran en la tierra, porque vienen los días de Jehová, porque está cercano el día. Y los versículos 2 al 32 profundizan en el mensaje y sus resultados. El pueblo llora lamentando su condición laodicense, y los miembros lloran entre la entrada y el altar, clamando al Señor que perdone a su pueblo, tal como hizo Moisés en el desierto. Esta experiencia de escrutinio del corazón va seguido del derramamiento del Espíritu Santo en las lluvias tempranas y tardías. Apreciados, las serpientes entraron en el campamento hacia el final del rodeo de Israel, en el desierto, cuando se desanimó el pueblo por el campamento y comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios. La picadura envenenadora de la serpiente ardiente era simbólica del pecado, símbolo del pecado. Miles resultaron afectados y comenzó la mortandad. El pueblo oró por liberación, y el Señor instruyó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y a que la pusieran sobre un mástil, e hiciese saber al pueblo que solo mirando aquella podrían hallar la cura de su mortal picadura. Tenían que mirar a fin de vivir, y la serpiente de bronce era simbólica de Cristo Jesús, de Cristo, de la cruz, del Calvario, crucificado por la mordedura de la serpiente antigua. No se requería del pueblo obra alguna para ser salvos de la serpiente, simplemente tenían que mirar y vivir. Mis apreciados, cuando el pueblo adventista se desanima debido a lo largo del camino y a los estragos del pecado en nuestro medio, va a recibir un mensaje señalándole a Cristo y al Calvario como la única esperanza de victoria. Cuán animador es que ese mensaje te esté dando hoy, y miles estén encontrando la liberación y vida al mirar al Calvario. El remedio completo para la iglesia de la Odisea está en contemplar a Cristo, llamando a la puerta con el oro de la fe y el amor, las vestiduras blancas de su justicia y el colirio que restaura el discernimiento espiritual, y invitarlo a que purifique y tome posesión del corazón. Ese mensaje es otra señal inequívoca de que nuestro peregrinaje está a punto de acabar. Cerca de las riberas del Jordán, Moisés, tras haber recordado a Israel que las poderosas naciones, las ciudades amuralladas y los gigantes podían ser vencidos solo por la fe en Dios,
los previno del sentimiento de que fuesen ellos quienes habían ganado la victoria y entrado en la tierra prometida por sus propias obras. Y por eso, leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 9, no por su justicia ni por la rectitud de su corazón, entras a poseer la tierra. Has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión hasta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Mis hermanos, este era un mensaje de victoria y de justicia por la fe en Cristo. Esa era la lección que había fracasado en aprender durante los 40 años en el desierto y la razón de su retroceso en Cades Barnea. Apreciados, las únicas dos muestras de auténtica fe dignas de mencionar ocurrieron al principio y al final de su viaje. Se nos menciona que por la fe las personas pasaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo como por tierra seca, y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Esas fueron las únicas dos muestras de auténtica fe que se mencionan. Durante los 40 años habían perdido de vista lo único que podía traerles la victoria y la justicia antes de entrar en la tierra prometida. Tenían que aprender que la victoria no se obtiene por la guerra, sino mediante la obediencia estricta, como lo leímos, a sus mandamientos. El libro Testimonios para los Ministros, en la página 214, dice así: en la toma de Jericó, Jehová Dios de los ejércitos era el general de la hueste de Israel. Él hizo el plan para la batalla y llamó a agentes celestiales y humanos a participar en la obra, pero ninguna mano humana tocó los muros de Jericó. Dios dispuso las cosas de tal manera que el hombre no pudiera atribuirse ningún crédito por la victoria. Solo Dios había de ser glorificado. Y así debe ser en la obra en la cual estamos empeñados. La gloria no ha de ser dada a los agentes humanos, solo al Señor ha de ser magnificado. Apreciado, solo el Dios del cielo hay que exaltar y glorificar. Pero debido a la rebelión en Cades Barnea, donde Israel perdió de vista a Cristo, su dirigente, a la expiación que hizo en el Calvario, y a su justicia y victoria por la fe, el Señor no permitió a Israel practicar la circuncisión ni celebrar la Pascua hasta haber acabado su periplo por el desierto. Ahí mismo nos dice en Patriarcas y Profetas, en la página 430, Patriarcas y Profetas: en la rebelión de Cades habían rechazado a Dios, y por el momento Dios los había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente no se había de observar la Pascua instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. En Romanos el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, se presenta la circuncisión como la señal y el sello de la justicia que viene por la fe. Solo por la fe podían serle cortados sus pecados e imputada la justicia de Cristo. Entonces la Pascua era conmemorativa de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, y era también un tipo del Calvario, única esperanza de la liberación del pecado. El antitipo, que se ajusta fielmente al tipo, desde el rechazo al mensaje de la justicia por la fe en 1888. Como pueblo hemos perdido prácticamente de vista y hemos guardado el silencio con respecto a la gran verdad que es el centro y vida mismo del Evangelio, y que ha sido divinamente señalada como el mensaje del tercer ángel en verdad. Hemos olvidado también en gran medida nuestra liberación del mundo y las experiencias de nuestro primer amor. El mensaje para ahora es: pero tengo contra ti que ya no me amas como lo hiciste al principio. Recapacita por tanto y ve
¿desde qué altura has caído? Arrepiéntete sin demora y actúa tal como lo hiciste al principio. En caso contrario vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esta es la versión Weymouth, que nos lo menciona de esta manera. Mis hermanos, el mensaje de la justicia por la fe, que llama la atención a Cristo y al Calvario, es otra señal de que estamos nuevamente a las puertas de la Canaán celestial. En las riberas del Jordán se hizo una recapitulación de la historia del trato dado por Dios a Israel durante aquellos 40 años y se presentó cuidadosa atención a toda la instrucción dada a través de Moisés, el profeta. El libro de Deuteronomio es un registro de lo que Moisés dijo a Israel antes de su muerte y enfatizó sus rebeliones y apostasías, especialmente la experiencia de Cades Barnea, y les amonestó a que aprendiesen de ese error y especificó claramente cuál era el motivo por el que habían estado tanto tiempo sin poder entrar a la tierra prometida. Las cosas que habían estado confusas para ellos anteriormente resultaban ahora claras. Arrepintiéndose de sus errores pasados, dirigieron sus rostros hacia la Canaán con esperanza y energías renovadas. Hermanos, ha llegado el tiempo para que el pueblo adventista revise atentamente su historia pasada, sacando provecho de los errores cometidos. Deberíamos estudiar especialmente la experiencia de 1888. Qué bueno que se estudia con frecuencia todo lo relacionado a 1888 por estos medios y comprender las razones de nuestro vagar por el desierto. Pero las instrucciones dadas por el Espíritu de Profecía para guiarnos a la tierra prometida deberían ser objeto del más detenido examen a medida que nos acercamos al fin de nuestro peregrinaje. Y una investigación como esa aclarará muchas declaraciones y experiencias confusas y traerá la convicción definida de que estamos ya casi en el hogar esperado. Apreciado, después de que el movimiento del Éxodo hubo cruzado el Jordán, tomó posesión de la tierra prometida y su marcha estuvo señalada por una sucesión inmediatamente interrumpida de victoria. En el libro Patriarcas y Profetas 463 nos dice: y fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiese confiado en él. Si bien apreciados, no podemos dar ningún tiempo definido para el triunfo final del movimiento adventista, pero sabemos que el tiempo está muy cerca. El mensaje de 1888 continuó por varios años de que fue finalmente rechazado, antes de que fuera finalmente rechazado, y que el pueblo adventista retrocediera al desierto. Solo el Señor conoce el momento exacto, pero ha prometido proporcionar evidencia suficiente para que podamos saber que está cerca a las puertas, como lo dice Mateo 24. Entonces el clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. No ha de demorarse por más tiempo. No ha de haber vacilación en el sonido de la trompeta que anuncia el Evangelio y el que ha de despertar al remanente de la iglesia para su triunfo final. Como debiera embargar nuestros corazones el pensamiento de que nuestra vida de peregrinaje está a punto de concluir. Palabra de vida del Gran Maestro, página 240, nos dice: cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himno sagrado. Así quiere Dios que haga su pueblo, apreciados. Ciertamente es tiempo de que los peregrinos adventistas miren y levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. La constatación de que el fin del viaje está a las puertas avivará nuestro paso y llenará de alegría nuestros corazones. Esa alegría, según el profeta del Evangelio, se expresará en cantos, y a medida que nos aproximemos y entremos en la Canaán celestial, los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres
y hallarán felicidad y dicha, y desaparecerán el llanto y el dolor. Apreciados, tan pronto como el Israel alcanzó la tierra prometida, comenzó a guardar la fiesta del tabernáculo o cabañas para conmemorar la liberación de la esclavitud egipcia y en recuerdo de su peregrinación por el desierto. La fiesta de las cabañas era el evento que ponía fin al ciclo anual en el tipo, y era una fiesta caracterizada por la alegría incontenible. Se trataba de una celebración de la llegada al hogar, y nunca se la observó mientras Israel estuvo en cautividad. Se la instituyó cuando regresaron de Egipto a su tierra natal, y de nuevo al regresar de Babilonia. Otra razón para la gran alegría de aquella ocasión es que seguía al solemne día de la expiación, evento que ponía fin al servicio en relación con el pecado en el siglo típico. Y en el día primero del mes séptimo comenzaba el toque de las trompetas, conocido como el poderoso llamado de Dios al arrepentimiento, y anunciaba a todo Israel que el día del juicio estaba a las puertas. Y a menos que sus pecados fuesen confesados, perdonados, ellos serían cortados para siempre del pueblo de Dios. Los 10 días que incluían el día de la expiación eran conocidos como los 10 días de arrepentimiento. Estos días se dedicaban a la oración y a la confesión en preparación para recibir el sello de la vida, a fin de que sus nombres permaneciesen en el censo de Israel. Y veían las horas finales del día de expiación como el tiempo del sellamiento. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 581, nos dice que estas fiestas debían ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora reconciliado con Dios, y se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Existía aún un motivo más para el gozo en la fiesta, y acababan de llenarse los graneros con la cosecha mayor de la temporada, movido por el que se la conocía como también como la fiesta de la recolección. En ese sentido correspondía a nuestro día de acción de gracias. El séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección, y esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento a Dios que la había bendecido. Apreciados, las festividades anuales estaban agrupadas en dos bloques, uno al principio y el otro al final del año en el tipo, que correspondía a la recolección de la primavera y de otoño. Los servicios en el tipo comenzaban con la Pascua, en el día 14 del mes primero, seguido por las primicias de las gavillas mecidas, una vez recogida la primera cosecha del año. El Pentecostés era una celebración de agradecimiento tras la recolección de la cosecha temprana. Los breves meses que seguían constituían la estación seca durante la cual se recogía muy poco fruto. Entonces la cosecha principal se recogía en el otoño y estaban relacionadas con el segundo grupo de los eventos típicos. El toque de las trompetas, los 10 días de arrepentimiento, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas
Estas últimas consistía en una celebración de agradecimiento que venía tras haber llegado los graneros en esa cosecha de otoño. Lo mismo que el Pentecostés celebraba la recolección de primavera. Antes de recoger la cosecha, se apartaban las primicias y se las dedicaba a los servicios del santuario. Apreciados, los dos grupos del tipo encuentran su cumplimiento o antitipo en los eventos relacionados con las dos grandes cosechas del Evangelio, al principio y al final del ministerio de Cristo como sacerdote en el santuario celestial. Los servicios antitípicos comenzaron con el Calvario, cuando Cristo fue sacrificado como el Cordero Pascual. Vino a continuación la resurrección de Cristo, el primogénito de los muertos, y de la dedicación de los 12 discípulos, en tanto en cuanto primicias, gavillas, de aquella cosecha temprana del Evangelio. Los 2 apóstoles fueron dedicados a un ministerio especial, mediante su experiencia en el aposento alto y el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los aguaceros pentecostales, la lluvia temprana de poder y bendiciones espirituales, permitieron la recolecta de una hermosa cosecha de almas que constituían más de 5 millones hacia finales del primer siglo. La iglesia cristiana continuó su conquista durante las persecuciones romanas paganas, y en los siglos segundo y tercero, hasta que se suplantó al paganismo como religión del imperio, ocurrió entonces la gran apostasía que trajo la sequía espiritual de la Edad Media, durante la cual los frutos del Evangelio estuvieron caracterizados por su escasez. Durante el medievo de los 2 testigos tuvieron que profetizar vestidos de sacos. El día de la expiación o juicio antitípico comenzó al final de los 2300 años profetizados por Daniel, y fue anunciado al mundo por el gran mensaje de la segunda venida, dando en tonos de trompetas durante los 10 años que procedieron a 1844. El toque de las trompetas tendrá otra aplicación en el poderoso llamamiento de Dios al arrepentimiento que despertara a la Odisea justamente antes del final del tiempo de gracia. Mis hermanos, como resultado de una experiencia en el aposento alto, el pueblo remanente de Dios es sellado para el reino y se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios. El manto sin mancha de la justicia de Cristo, el remanente despreciado, queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrado entre los fieles de todos los siglos. Nos dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 69. Cuando el pueblo de Dios ha remediado todo defecto de carácter y ha limpiado el templo del alma de toda contaminación, de forma que estén sin mancha ni arruga, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Cuándo será derramada, apreciados, esta lluvia? Cuando hayamos limpiado el templo del alma de toda contaminación. Mis hermanos, se nos dice que la lluvia tardía será concedida sin medida y será mucho más abundante que la lluvia temprana. El fuerte clamor llama al remanente del pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia a salir de ella, y recolectando así la cosecha final del Evangelio, un firmamento de escogido, una multitud tremenda, apreciados. El revelador ve a los redimidos en la Canaán celestial, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, celebrando el antitipo de las fiestas de las cabañas. Es la gran celebración por ser recibidos en el hogar, tras haber sido librados de la esclavitud, del pecado, y tras haber finalizado su peregrinación en la tierra. Sus pecados han sido borrados de los libros del registro,
y sus nombres retenidos en el libro de la vida. Todo el universo se reúne en la celebración de la festividad más impresionante de todos los tiempos. Oh, apreciados, esperemos no perdernos ese gran acontecimiento. Nos dice, ya para ir finalizando, apreciados hermanos, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 583, la fiesta de la cabaña no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No señalaba solamente algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. En la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alaba a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al libertarle de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de la expiación. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial para siempre, liberados del yugo de la maldición, bajo el cual todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrá sido borrado para siempre. Mis hermanos, la gran celebración comienza con la procesión triunfal o desfile de victoria, cuando Cristo guía a los redimidos en 12 naciones a través de las puertas perlinas de la ciudad celestial. Las calles de oro estarán repletas con los visitantes de los mundos no caídos, pero para dar la bienvenida a los que han sido victoriosos en la gran lucha contra él una vez poderoso Lucifer y sus huestes. El invicto capitán de las huestes del Señor guía a las naciones de los salvos al recinto del trono y los presenta al Padre con gran alegría. Mis hermanos, en esta dedicación los 144,000 tendrán sin duda un papel importante, ya que ceñidos por el reino, ceñidos para un servicio santo, los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, servirán como oficiales en el gobierno del reino celestial. Debido a su experiencia en el desierto lodicense del pecado y a su completa victoria mediante Cristo, que resultó con el sello de aprobación de Dios y la lluvia tardía, y debido a su fe y lealtad durante el tiempo de angustia de Jacob, los 144,000 santos trasladados disfrutarán especialmente de la celebración al ser bienvenidos y dirigirán en la entonación del cántico de Moisés y del Cordero. Oh, apreciados, no nos queramos a perder esto que ocurrirá, apreciados, al estar en las mansiones. Mis hermanos, la triple doxología de Apocalipsis 5 es una gozosa anticipación de esa gran celebración al reunirse los redimidos en la Canaán celestial. Comenzando con el canto del querubín, de los 24 ancianos que rodean el trono, seguido por el canto de las alabanzas al Cordero, rompe finalmente un potente coro de aleluya en alabanza al Dios y al Cordero, y el que participa toda criatura del universo. El cántico del Calvario resonará por toda la creación, apreciados, con significado y entusiasmo siempre creciente, y a medida que avance en las ciudades eternas que jamás se envejecerán ni dejarán de ser. Apreciados hermanos,
esto será un tremendo deleite. Espero que no perdamos de vista al Cordero por donde quiera que va. Quiero terminar con esta última declaración que está en Testimonios para los Ministros, en la página 31, muy conocida esta cita, que nos dice: no tenemos nada que temer por el futuro, excepto de que olvidemos en la manera en que el Señor nos ha conducido. Mis hermanos, que podamos recordar cómo el Señor nos ha traído a nosotros, cómo ha actuado a través del pueblo de Israel, y que podamos meditar en todas estas experiencias. Nos dice, y como lo mencionamos hacia el inicio, que debiéramos estudiar y meditar por lo menos una vez a la semana en la experiencia del antiguo Israel, apreciados, y hacer una relación con nuestras vidas, con el movimiento adventista. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que pueda ser de mucha edificación esta presentación de este tema. Me gustaría ahora en estos momentos concluir con la oración para así el Espíritu Santo pueda sellar este mensaje. Oremos. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos agradecerte, Padre eterno, por esas preciosas horas que nos permites, Señor. Gracias porque me has dado la oportunidad nuevamente de estar en este precioso medio. Señor, bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que se han unido en ese día. Oh Padre eterno, alejados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Señor, límpianos y ayúdanos a alcanzar esa norma, Padre eterno. Usted, así como pedía del pueblo de Israel estricta obediencia, oh Señor, no pide menos de nosotros. Padre mío, lo que usted espera de nosotros también es esa obediencia, oh Padre, pero que podamos, por medio de la influencia de ese Espíritu, ser obedientes a ti, Padre, porque le amamos, porque queremos amarle, queremos demostrarle y demostrar ese agradecimiento, Señor, con una vida de sacrificio, con una vida, Señor, entregada a ti. Padre, gracias por esta oportunidad. Quédate en control de cada uno de los hermanos, Señor, y dirige a cada uno de ellos. Te lo pido todo, no porque me haga méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.